Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Gloria y majestad, poder y autoridad, poderoso Dios. ¿Cuántos lo creen en este día? Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Bueno, bienvenidos a todos. Es un placer poder estar con ustedes en el día de hoy. Mi nombre es José Peña y tengo el privilegio de poder traer esta enseñanza de nuestra serie que le hemos titulado Reyes y Profeta. Y en el día de hoy le he titulado a este mensaje El Dios que nos sostiene. Estaremos mirando nuevamente el libro de Reyes en el capítulo 1, capítulo 19 y el versículo 14 y 18. Así que si tienes tu Biblia, te pido que me sigas ahí y si no, puedes mirar las pantallas. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Vamos ahora a mirar el versículo 18. Eso era Elías hablando y ahora Dios hablando. Sin embargo, yo haré que queden en Israel 7,000 personas que no han doblado la rodilla ante Baal ni lo han besado. Esa es la palabra de Dios. Pueden tomar asiento si se encuentran en alguna de nuestras sedes. Y quisiera comenzar a nuestra enseñanza de hoy dejando saber que la fe es algo que nosotros vivimos en toda área de nuestras vidas. Primeramente, mi esposa y yo nos casamos en septiembre del 1993. Pasamos un desierto que duró aproximadamente 5 años, porque nuestro mayor anhelo durante ese tiempo era de ser padres. Y sin embargo, los médicos decían que era imposible. La espera mientras nosotros esperábamos se sentía una espera eterna. El silencio de Dios obviamente se sentía abrumador. Y conocí al Señor en el 1997. Y déjeme decirle que fue ahí donde mi vida cambió. Fue ahí donde mi vida comenzó a ser transformada. Y fue ahí donde mi esposa y yo comenzamos a clamar y a orar a Dios con mucho fervor por este milagro. Y fiel es Dios, poderoso es Dios, ¿verdad? De que en su tiempo Él abrió el camino y vimos la gloria de Dios en una manera poderosa. Y fue en el 6 de mayo en el 1998 cuando nuestro primer hijo Jonathan nació. Fue nuestro momento del Monte Carmelo, como hablábamos la semana pasada. Fue donde vimos la gloria de Dios. Fue donde vimos y aprendimos de que Dios escucha nuestro clamor y responde. Estábamos felices, aunque como muchos matrimonios, ¿verdad? Que
comienzan a temprana edad. No estábamos, todavía estábamos construyendo nuestro hogar, no estábamos firmemente establecidos en nuestra área de finanzas o en nuestra área de financiera. Y sin embargo, la sorpresa llegó apenas unos meses después. Mi esposa me dio la noticia de que ella estaba nuevamente embarazada. Solo había pasado un año y el 8 de junio del 1999 nació nuestro segundo hijo, Joshua Peña. Y le quiero confesar algo de corazón a corazón. Aunque nosotros habíamos visto y aunque yo había visto, ¿verdad?, el milagro que Dios hizo con Jonathan, donde Dios abrió el vientre y nos dio a nuestro hijo Jonathan. Incluso nosotros le pusimos ese nombre porque significa dado por Dios. Aunque yo vi todo esto, cuando vino Joshua y vino a nosotros, me encontré sumergido en la preocupación y el temor. Yo me preguntaba, ¿cómo vamos a poder sostener la familia? ¿Cómo vamos a cuidar de dos bebés o bebeses si todavía no podemos ni siquiera con el que tenemos? Y fue precisamente en esa crisis, en ese temor, donde Dios me detuvo y me enseñó que su provisión no depende de mis planes, sino de su promesa. Y es exactamente lo que en el día de hoy yo quiero que tú te lleves, que entendamos esta verdad. Y de eso también se trata la idea principal. Y es que la provisión de Dios no es el resultado de nuestros planes, oigan bien, sino el cumplimiento de su palabra. Y cuando entendemos que Dios provee por sus promesas, no por tus planes, entonces la pregunta que nosotros tenemos que responder es: ¿en qué estoy descansando? ¿En qué nosotros estamos descansando? ¿En la estabilidad de nuestros recursos o en la fidelidad de aquel que nos llamó? Y es exactamente lo que vamos a mirar a través de esta enseñanza de hoy. Y cuando las circunstancias se ven, ¿verdad?, que es todo alrededor es como un ruido y la amenaza parecen reales, es fácil muchas veces de perder de vista quién es que realmente lleva la rienda. Y esto nos lleva al primer punto que quiero compartir con cada uno de nosotros. Y es: Dios sigue en control, aunque no lo parezca. Dile eso a la persona que está a tu lado. Dios sigue en control, aunque no lo parezca. Vamos a la escritura en el versículo 1 del capítulo 19. Miren lo que dice. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías a decirle: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no he hecho contigo lo que tú hiciste con ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Quiero que nos detengamos aquí por un momento para dar un poco de contexto de lo que nosotros estamos leyendo. Porque la semana pasada fuimos testigos del glorioso enfrentamiento en el cual hubo en el Monte Carmelo. ¿Se acuerdan? Allí vimos a Elías que vio la mano poderosa de Dios. Vimos cómo el fuego descendió y cayó sobre el holocausto. Cómo él se consumió todo el sacrificio. Cómo humilló a los 450 profetas de Baal. Y cómo acababa de ganar
una batalla de las más grandes en su vida. Y cuando nosotros vemos ese panorama, no nos viene quizás otro pensamiento de que este hombre en ese momento que tuvo esta victoria, él debería de haber estado en la cima del mundo. Él debería de estar confiado en el Señor. Él vio la gloria de Dios, todo lo que sucedió. Pero ahora vemos un contraste humano y una dinámica espiritual que viene a ser un poco peligrosa. Y lo primero que nosotros vemos es de que en el versículo 1 del capítulo 19, es que Acab fue corriendo a contarle a su esposa Jezabel todo lo que Elías había hecho. Acab reportó todo lo que Elías había hecho en el monte ahí. En otra palabra, podemos ver, sinceramente, es quién tenía los pantalones, ¿verdad? En esa casa. Podemos ver y demuestra que aunque sus ojos, los ojos de Acab, vieron la gloria de Dios, su corazón seguía bajo el sistema de Baal, representado obviamente por su esposa. Acab confirma que su lealtad y temor estaba puesto en el sistema humano en vez de Dios. Y oiga bien, esto que le dijo Acab a su esposa Jezabel, provocó que Jezabel entonces enviara a un mensajero con ese mensaje. Y es aquí donde vemos entonces el contraste de lo que ocurre en la vida de este profeta, ¿verdad? De Elías. Vemos que Elías se atemoriza. Vemos que él huye por su vida. Vemos de que él no solamente huye, sino que también deja a su criado y se va solo a un árbol como dice, un árbol de enebero. Y déjeme decirle que él tiene una profunda depresión, un profundo miedo dentro de él. Y vemos obviamente el desánimo al punto donde él dice que él quiere morir. Fíjense donde él se encuentra, un hombre que acaba de tener una de las grandes victorias, de la más grande victoria que él haya podido tener. Y miren en el mapa lo que les quiero enseñar, porque él entonces se va del monte Carmelo, se va a este otro lugar, ¿verdad? A Bersabé, donde él ahora huye por su vida. Y aquí vemos que él recorre, ¿verdad? Todo este lugar hasta ir a donde él se siente salvo. Ahora, ¿alguna vez se ha sentido de esa manera? Porque la realidad es que es increíble ver de que en un momento podemos ver la gloria de Dios, podemos ver la respuesta de Dios en nuestras vidas y después en otro momento sentirnos como muertos en el miedo del día de mañana o las circunstancias en la cual se nos presentan. Es lo que me ocurrió a mí cuando vino Jonathan a nuestra vida después de 5 años de esterilidad, que mi esposa no podía tener hijos, no podíamos tener hijos. Y sin embargo Dios por su gracia y por su gracia y su poder nos otorga a nosotros este gran milagro. Pero sin embargo cuando llegó Joshua, me sentía como Elías, me sentía preocupado, me sentía con temor, me sentía abrumado por la responsabilidad. Y es en ese lugar de agotamiento donde el ruido de lo que está ocurriendo alrededor nuestro grita más fuerte que el recuerdo de los milagros que Dios puede y ha hecho en nuestras propias vidas. Y tal vez es donde tú te encuentras en el día de hoy. Quizás has llegado a este lugar diciendo, basta ya con este problema, basta ya con esta escasez, basta ya con esta enfermedad. Y te encuentras tan enfocado en tu Jezabel, en la noticia, en la amenaza de Jezabel, aquella duda, aquel diagnóstico
o aquel conflicto que has olvidado el fuego del Carmelo. Has olvidado lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Pero mire la gracia de Dios sobre Elías. Porque Él no regañó a Elías por el temor que él tenía. Él no regañó a Elías tampoco porque él quería morir. No, la Biblia nos enseña que Él lo alimentó para que pudiera vivir. Y yo quiero decirte hoy día que Dios no te descarta simplemente por tu debilidad. Él te sostiene a través de ella. Y mire entonces lo que continúa ocurriendo en la vida de Elías en el versículo 4. Fíjense, él entonces caminó todo un día por el desierto hasta llegar a un arbusto de enebro. Estos árboles no son muy altos, son incluso bien pequeñitos y una persona no puede pararse debajo de ellos. Ellos dan mucha sombra, pero son muy pequeños. Significa que uno se tiene que meter debajo. Y ahí era donde se encontraba Elías. Y fíjense lo que sucede cuando él está ahí. Dice que él se durmió y dice que un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Fíjense cómo Dios comienza a sostenerlo. Él se levantó, comió y la escritura nos sigue diciendo de que él entonces volvió a dormirse. Fíjense, él había ya caminado desde el monte Carmelo hasta donde él llegó y estaba quizás cansado, el día anterior había estado parado el día entero viendo la gloria de Dios y lo que Dios hizo en el monte. Y dice que él volvió a dormirse y dice la escritura que el ángel del Señor regresó por una segunda vez. Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti. Así que se levantó, comió y bebió. Con las fuerzas de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Fíjense ahora en el mapa nuevamente todo el transcurso que este hombre ha tomado, ¿verdad? Se fue del monte Carmelo ahora a Bersabet para llegar ahora al monte de Dios, ¿verdad? Aquí vemos que él ha tenido un transcurso y es un lugar donde él termina, es un lugar donde Dios no lo llamó a él. Dios no le dijo que fuera al monte de Dios. Eso fue él que inició por sí mismo seguir corriendo hasta lo más último, como podemos ver, y lo más lejano que él pueda estar para evitar las consecuencias que él cree y la falta de confianza que tenía en Dios. Pero miren lo que continúa diciendo en el versículo 9. Allí entonces, cuando él llega, entró a una cueva y pasó la noche. En ese momento se oyó la palabra del Señor que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense, él está diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? En otra palabra, confirmando de que Dios no lo envió al monte donde él se encontraba, a la cueva donde él se encontraba. Y miren el versículo entonces 10 y le dice, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Respondió él, los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado y ahora intentan matarme a mí también. Elías busca un refugio y se mete a una cueva. Pero fíjense, Dios lo confronta con una pregunta de identidad y propósito a él. Y la respuesta que él da es una defensa propia. Es una defensa que está cargada de amargura y aislamiento. De una persona que se ha dado por vencido. De que ya no quiere seguir más a este ministerio, no quiere seguir más su vida. Ha perdido toda esperanza.
Y esto es exactamente lo que ocurre muchas veces en nosotros, ¿sí o no? Dios nos encuentra en el lugar donde nosotros nos estamos. Dios entonces nos hace a nosotros la pregunta, como le hizo a Elías. Le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cómo llegaste aquí, José? ¿Por qué estás tan temeroso? ¿Por qué ha llegado a las circunstancias donde tú estás? Dios hace esta pregunta y nosotros entonces respondemos dando la misma excusa, ¿verdad? Señor, soy el único que intenta hacer las cosas bien. Es que tú no sabes, nadie lo quiere hacer, solamente yo lo hago. En mi matrimonio solamente yo. En mi familia solamente yo. Decimos, yo no tengo fuerzas, mira cómo me pagan. Hago todo lo que hago y sin embargo esta es la respuesta, este es el resultado de lo que yo veo y me dan. Las circunstancias son demasiado grandes. El problema es demasiado grande y yo no puedo. Así se encontraba Elías, pensando en él mismo, pensando de que la solución se encontraba en él, ¿verdad? Y es aquí en medio de esa crisis, en medio de esa cueva emocional, se nos olvida a nosotros quién verdaderamente es que está en control. Se nos olvida que nuestra fe no depende de nuestra valentía para enfrentar Jezabel, sino de la fidelidad inmovible de aquel que nos llamó a nosotros. Y cuando el miedo nos ciega, podemos de vista que Dios sigue en el trono. Perdemos la vista de que Dios sigue en el trono y que Él es el único dueño de nuestra fe. Se nos va. Y es por eso que nos lleva esto a nuestro segundo punto, y es que Dios tiene el control total sobre la fe de su pueblo. Dios tiene el control, aunque no se vea, Dios tiene el control. Miren lo que dice el versículo 11. El Señor le dijo, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. En ese momento sopló un viento tan fuerte que desgarró las montañas y puso en pedazos las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Miren todas estas, todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y el Señor no estaba. Quizá él esperaba de que el Señor hiciera algo grande como lo hizo en el monte y no se encontraba. Pero fíjense ahora lo que dice. Y después del fuego se oyó un susurro suave y pasible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense, Dios le ordenó a él que saliera de la cueva, como dejándole saber que su pasividad tenía que terminar. El estado donde él se encontraba tenía que él salir de ahí. Y tal vez es exactamente lo que Dios está diciendo a muchos, que es tiempo de salir de la cueva y volver a creer en el Señor. De volver a confiar en Él, de saber de que ya si Él lo hizo, Él lo hará. Él está en control de todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire lo que continúa ocurriendo en la historia. En el versículo 14 dice, él respondió, Elías, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado y ahora intentan matarme a mí también. ¿Hasta cuándo, Elías? ¿Hasta cuándo vas a decir lo mismo? ¿Hasta cuándo vas a usar la misma excusa? Fíjense, él tiene ya ese escrito
Y lo ha repetido más de una vez. Y es impactante ver que Elías, todavía aún después de haber oído el susurro y experimentado la gloria de Dios una vez más, ahí, él no está diciendo lo mismo, ¿no? Se le ve que no hay confianza. Es interesante de que después de que Dios lo saca de la cueva, él todavía responde con un esquema repetitivo. Era un hombre que se había dado por vencido, que no estaba mirando mucho más allá. Esta era la segunda vez de que Dios le hace la misma pregunta y él no responde la pregunta directamente. En el versículo 10 Dios le pregunta, vemos que en el versículo 14 Dios le pregunta, su enfoque estaba en sí mismo y en su supuesta soledad, ignorando, oigan bien, completamente de que Dios le había dicho que él iba a pasar por ahí, que su presencia iba a estar en medio de él. Entonces miren lo que el Señor le dice en el versículo 15. El Señor le dijo, regresa por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, para que te suceda como profeta. Nuestro Dios es tan bueno, porque a pesar de que Elías continúa con su desánimo, mire la respuesta del Padre. Dios, en vez de rechazarlo por su debilidad, Dios le da una nueva asignación. Dios va a cumplir su propósito, como quiera que sea. Él es soberano. Pero aquí le entrega a Elías 3 misiones para animarlo y recordarle que su trabajo no ha terminado, de que Dios no ha terminado con él. Y lo primero que le dice, como podemos ver en la pantalla, es unge a Hazael, ¿verdad? Como el próximo rey de Siria. Después le dice unge a Jehú como el nuevo rey de Israel, el que va a acabar con el pueblo de Acab, el que va a acabar con el pueblo y la adoración a Baal. Y después le dice unge a Eliseo como tu sucesor, el que va a continuar el legado profético. Fíjense bien, otra cosa que Dios nos enseña aquí, aparte de lo que la asignación que le da, es en el versículo 18, y le dice, sin embargo, yo haré que queden en Israel 7,000 personas que no han doblado la rodilla ante Baal ni lo han besado. En otra palabra, Dios le dice a Elías, así que tú crees que todo Israel ha doblado su rodilla a Baal. Así que tú crees que yo no tengo control de quienes doblan su rodilla a Baal y quienes doblan su rodilla a mí. ¿Tú crees de que yo no soy soberano para cuidar y proteger mi pueblo? Déjame decirte algo, Elías. Yo he reservado 7,000 personas para mí que no han doblado su rodilla ante Baal. Fíjense lo que él le dice. Yo he reservado todas estas personas. Esto es significante y monumental, hermanos, para lo que Dios le estaba diciendo a Elías, pero también para lo que Dios nos dice a nosotros como hijo e hija de Dios. Porque el apóstol Pablo va a enseñarnos sobre la soberanía de Dios en aquellos que le pertenecen a Dios. Cuando nosotros miramos 900 años en el futuro, ya después que Cristo había venido, Él murió y el evangelio se estaba predicando, nosotros vemos de que cuando se estaba predicando a Cristo, los que venían a la fe, y muchos venían a la fe, eran gentiles. Pero Pablo ahora nos enseña a través de la Escritura de que Dios tiene un remanente, tanto judíos
como gentiles. Mire lo que dice el versículo 1 de Romanos capítulo 11. Dice, pregunto entonces, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿No saben lo que dice la Escritura acerca de Elías? O hace una referencia a Elías. Cuando se quejó ante Dios contra Israel. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le respondió la voz divina? He reservado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra, de lo contrario, la gracia no sería gracia. Miren lo que Pablo nos dice, ¿verdad? Que aunque parezca que solo gentiles estaban viniendo a la fe, Dios había preparado un remanente judío. Pablo está presentando este caso que ocurre en el tiempo de Elías, donde Dios le dice a Elías, le dice que él tiene 700 personas que no han doblado rodilla a Baal. Y de la misma manera que ocurrió en el tiempo de Elías, quiero decirte que ocurre hoy día. Dios tiene un remanente, tanto judío como gentiles. Y esto es tan verdadero en aquellos tiempos como en el día de hoy. Y oigan lo que la Escritura nos dice en referente al anticristo cuando viene en los días finales. Apocalipsis 13:8. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Ahora, yo quiero que ponga atención aquí, porque cuando estamos hablando del libro de la vida y cuando fue escrito, la Escritura nos deja saber de que fue escrito antes de la fundación del mundo. Y hay algunas personas que tienen la idea errónea de pensar de que el libro de la vida sigue siendo o continúa siendo escrito en el día de hoy. Y no es así. Incluso lo que nos dice la Escritura es que fue escrito mucho antes de la creación. Y el Nuevo Testamento obviamente nos enseña la claridad de la soberanía de Dios sobre la fe de su pueblo, desde el principio hasta el fin. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, fíjense bien, versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, el que, el autor y consumador de la fe. ¿Qué nos dice esta escritura? Esta escritura nos está diciendo que Cristo es el autor de nuestra fe. En otra palabra, es quien te da la fe al creyente en el primer lugar. Él es quien nos da la fe a nosotros de poder venir a los caminos del Señor. Segundo, es el que termina tu fe. Es el autor, el quien la perfecciona y la sostiene hasta el final. Él es quien nos sostiene a nosotros. Él tiene control de nuestras vidas. Es por eso que la Escritura en Corintios 1, versículo 8, dice lo siguiente: Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Dios. Fíjense lo que la Escritura dice
cómo Dios nos trae a nosotros al conocimiento de Él y cómo Él también persevera la fe de aquellos que se han acercado a Él, que han puesto su fe en Él. Y si Dios entonces es el que inicia nuestra fe, es el que sostiene nuestra fe, entonces nuestra mayor seguridad no reside de nosotros mismos, sino reside del poder y el carácter de Dios. Y esto nos lleva a nosotros a nuestro próximo punto. Y es que Dios sostiene a aquellos que son suyos para que perseveren hasta el fin. Si tú eres de Dios, Él es quien lo hace. Él es quien te ayuda a perseverar. Existe una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. Y quiero dar la definición de esta doctrina, porque esta doctrina enseña que Dios mismo es quien asegura de que aquellos que son verdaderamente suyos, Él es quien asegura a quienes son suyos, aquellos a quien Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo, aquellos a quien ha mostrado su gracia y quien Él ha redimido en el llamado de salvación. Dios mismo se encarga de Él preservar a aquellos que son suyos. De hecho, Jesús le dijo a los que le preguntaban a lo siguiente en Juan 10:25. Fíjense, ya se lo he dicho y no me creen, le respondió Jesús. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y ellas me siguen. Yo le doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarla de la mano. Cuando somos de el Señor, esto es una gran promesa para cada uno de nosotros. Nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. Ahora, la pregunta que quizás muchas veces nos hacemos es, y dirás, pastor, ¿qué sucede con aquellos que se alejaron de la fe? ¿Será que Dios le falló? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con ellos? La realidad es, y la respuesta es que nunca fueron creyentes. Nunca tuvieron una fe genuina. Nunca tuvieron en la familia de creyentes. Miren lo que Juan dice en respecto a esto en el versículo 19. Dice, salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros, pero su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos eran de los nuestros. Ahí está bien claro, nos deja saber que lo que nos revela es que nunca fueron verdaderamente el pueblo de Dios. Nunca tuvieron una fe verdadera o genuina. Pero oigan bien, pero para aquellos de nosotros que somos verdaderos creyentes, nosotros perseveramos en el Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y de hecho, Charles Spurgeon, él tiene una cita donde él dice lo siguiente en referente a esta doctrina. Y dice, los santos prueban su conversión por su perseverancia. Y esa perseverancia proviene de una provisión continua de gracia divina a sus almas. Dios tiene control de nuestras vidas, de nuestra fe, desde el principio hasta el fin. Dios sabe. Y permítame terminar con esto y volver otra vez a lo que Hebreo dice y recordarle lo que dice. Dice, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús,
el autor y el consumador de la fe. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Si tú eres un verdadero creyente y ha sido una transformación genuina, Dios te ha regenerado. Déjame decirte, tú estás en la mano de Él y nadie puede arrebatarte de ella. No es por obra para que nadie se gloríe. Pero a lo mejor te encuentras aquí hoy y sientes que Dios te ha hablado. Y eso es Dios dejándote saber de que Él quiere caminar contigo, de que tú debes de tomar ese paso de fe en el día de hoy cuando Él te está llamando. Yo quiero hacer una oración en este día, porque a lo mejor tú te encuentras aquí y nunca has puesto tu fe en el Señor. Y estás oyendo esta palabra y dirás, ¿seré yo? Dios me está llamando. El Espíritu Santo obviamente va a dar convicción de eso en tu corazón en este momento. Y si tú quieres aceptar al Señor como Señor y Salvador, y la razón por la cual lo hacemos es porque la Biblia dice que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y sin embargo, en el medio de nuestros pecados, Él envió a su Hijo. Y si respondemos a ese llamado que Dios está haciendo, Él nos hace hijos de Él, no por obra de la carne, sino por obra del Espíritu. Si ese eres tú hoy, yo quiero que tú hagas esta oración ahí donde está. Todo el mundo con sus ojos cerrados y su cabeza agachada. Y di conmigo, Padre Celestial, yo vengo ante ti hoy, tal como soy. Dándote gracias, Señor, por la obra redentora de Jesús. Yo en el día de hoy, Señor, confío en ti. Pongo mi fe en esa obra y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame, Señor, a caminar. Yo sé que tú vas a preservar mi vida y que me vas a ayudar a caminar como solo tú puedes. Gracias, Señor, una vez más. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a aquellos que en el día de hoy ponen su fe en Cristo y comienzan a caminar una nueva vida? Iglesia, les amo y nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.